Muy buenas tardes con todos. Siendo las 6 de la tarde del día 21 de enero, presentaremos la ponencia Síndrome de Burnout, un problema silencioso de la salud. Para ello, contamos con la presencia de la licenciada en psicología Jacqueline Ortega, especialista en psicología clínica, y el enfermero Juan Guamán, magíster en gestión pública. Magíster, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Reciban mis saludos cordiales. Soy el licenciado en enfermería, Juan Guamán, presidente del colectivo de enfermería. Y es un honor dirigirme a todas y cada una de mis colegas enfermeras para poder presentar, como siempre lo hemos hecho, un curso muy interesante, un tema muy apasionante que nos interesa a todos nosotros, porque siempre vamos a buscar el bienestar de todos y cada uno de los miembros de la orden. Para eso, el día de hoy, contamos con la licenciada en psicología, Jacqueline Ortega Miranda, especialista en psicología clínica, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante que nos puede aquejar o que pudiera estar aquejando a alguno de los miembros de la orden. Y que a través de esta ponencia, de esta entrevista, nosotros quisiéramos que tomemos conciencia sobre lo que pueda sucedernos o suceder a cada uno de nuestras colegas y con ello buscar el bienestar o la solución a ese problema. Licenciada, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Magíster Juan Guamán. Buenas tardes, moderador. Gracias por la presentación. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy bonito. Es un tema que actualmente es un boom, ¿no? El síndrome del burnout, afectando sobre todo a los enfermeros, ya que están rodeados de bastantes personas que necesitan y requieren, ¿no? Es de vital importancia estar rodeados en base a un ambiente un poquito complejo, pero va a depender de cómo es el manejo, ¿no? De cada uno de ellos que pueda determinar todas estas secuencias, lo que puede contraer, ¿no? El síndrome de burnout. Licenciada, yo quisiera, antes de poder escuchar su ponencia, porque sabemos que ha preparado la respectiva ponencia con sus PPT respectivos y que nosotros nos vamos a deleitar con su explicación, quisiera comentarle algo que lo vivo en carne propia. Soy un enfermero que ya tiene más de 30 años ejerciendo la profesión. Trabajo en un hospital general. Y algo que yo puedo notar es de que cuando llegan, por ejemplo, las estudiantes de enfermería, ¿no? De cuarto ciclo, quinto ciclo, todas, sin excepción, hombres y mujeres, vienen animosos, se quieren quedar más turnos, atienden a los pacientes muy contentos. Me hace recordar esas épocas donde yo también fui alumno. Lo mismo ocurre con los internos de enfermería. Los internos de enfermería llegan temprano, atienden a los pacientes, están apasionados, se ve ese rostro alegre, se nota esa calidad y calidez que tienen para atender a los pacientes, ¿no? Y ocurre lo mismo con los colegas que de repente recién se incorporan a la vida laboral, ¿no? A la carrera en sí, y tienen 2 o 3 años, ¿no? Sin embargo, me incluyo dentro de ellos, ocurre de que generalmente pasan los años, ya tenemos 10 años de trabajar en el hospital, tenemos 15, en mi caso tengo 30, y ocurre de que ya no hay esa chispa, a veces ya no hay esa chispa en algunos de nosotros, ya inclusive en algún momento estamos malhumorados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, antes de que ingresara a la ponencia que usted nos ha preparado, yo podría contarle un caso particular, ¿no? Recuerdo que hace unos años, ¿no? Hace unos años atrás, de pronto, de lo que me gustaba atender a los pacientes en el pabellón de manera cordial, agradable, comencé a notar que comenzaba a pelear yo con los pacientes, a discutir, a renegar, ¿no? En mi casa recuerdo que mis hijos me decían, a veces mis hijos eran pequeños, me decían, papá, estás viniendo malhumorado, siempre reniegas. Y entonces yo en ese momento no entendía mucho qué es lo que me estaba pasando porque no me daba cuenta. Sin embargo, como yo siempre le digo a la gente que soy el hombre más afortunado del mundo, recuerdo que estando yo en el pabellón, se me acerca una interna de enfermería quien me pide
que evalúe su trabajo de tesina que estaba preparando para cuando acabase su internado. Y me hizo llegar ese trabajo llegó a mis manos. El tema, síndrome de Burnout, el cabeza quemada. Me puse a leer, a revisar ese trabajo y me enteré de cosas que reflejaban en ese momento lo que a mí me estaba pasando. Luego de leer ese trabajo, me sentí preocupado, pero a la vez aproveché para leer qué se debería hacer para combatir el síndrome de Burnout. Ha pasado el tiempo, yo podría decir sin temor a equivocarme que eso ha mejorado en mí, ya no reniego tanto, trato de disipar mis malos momentos. Entonces, es un tema muy interesante y es por eso que hemos creído conveniente en estos tiempos poder contar con su participación, licenciada en psicología, para que usted, con con la sabiduría y sapiencia que tiene, nos pueda hablar sobre este tema. Adelante, licenciada. Claro, muchas gracias por compartir, ¿no? Historia de vida, que es una de las problemáticas, ¿no? Que actualmente, como indiqué, aqueja a muchos enfermeros y más con los años que tiene usted de experiencia, imagino, ¿no? Que es el factor problema que se viene evidenciando. Bien, voy a voy a proceder a compartir las diapositivas para poder dar inicio a nuestra presentación. Bien, y poder hablarles más sobre este síndrome del burnout, que es un problema silencioso, ¿no? De la salud. Bien, a ver, ¿me indica si se visualiza? Sí, correcto. Listo. Dentro de nuestro temario vamos a ver la historia del síndrome del burnout, la definición, las personas propensas, los signos y síntomas, el trastorno de despersonalización y la desrealización, y las recomendaciones que se le suele indicar a cada persona, y va a depender de cada persona también si es que toman las orientaciones que se les está indicando, ¿no? Que es muy importante. Bien. Generalmente el burnout es un término en inglés. Traducido a español, nosotros lo conocemos como síndrome del burnout, el desgaste profesional, la sobrecarga emocional, el síndrome del quemado, que muchos lo conocen de esa forma, el síndrome de fatiga en el trabajo, ¿bien? Pero va a depender de cómo ustedes quieren interpretar esta traducción. Pero más conocido, burnout, es más conocido, ¿no? Ahora, cuando hablamos de síndrome en sí, ¿qué significa síndrome? ¿No? Esta palabra es de orígenes griegos, ¿no? Que sin significa juntos, ¿no? Y drome significa aparecen, o sea, prácticamente es un cuadro de síntomas y signos que concurren en tiempo, forma y con varias causas que atraviesan, ¿no? En base a eso. Ahora, cuando nos referimos a la historia, en este caso estamos hablando sobre el reportado síndrome del desgaste profesional que se habló en el año 61, ¿no? En la literatura fue hecho generalmente por Grimes, ¿no? En su artículo de Burnout Cause. En Burnout Cause ellos interpretan, ¿no? Como el síndrome del agotamiento, del estrés, del trabajo laboral exigente, que cada uno lo hace, que cada uno lo da, ¿no? Dentro del año 74, el psiquiatra germano-estadounidense Herbert Freudenberger, bien, realizó la primera conceptualización de esta patología. Si bien es cierto, no está en el CIE-10 ni en el DSM-4 como trastorno, ni como para poder diagnosticarlo, ¿no? Pero se está actualmente indicando como una enfermedad, ¿no? Mientras que una persona y los compañeros de trabajo en equipo se saturan, ¿ya? Pero se evidencian más en las personas que tienen más de 5 años laborando ya. A partir de los 5 años a más, ya se empiezan a ver varios factores, no solamente el estrés en el trabajo, sino también ya tienen carga familiar que afecta, ¿no? Dentro a este entorno.
Ahora, eh, si bien es cierto, nos indica, ¿no? El estadounidense Herbert que más de 10 años de trabajar, ¿no? Comienzan a sufrir una pérdida progresiva de energía. Ya las energías, como usted indicó, ¿no? Que al inicio un personal de salud es, sí, mi primer paciente, voy a atenderlo, voy a tener una calidad con él, voy a darle las mejores atenciones, si es posible, yo trabajo las 12 horas lo voy a ver, pero en realidad no es un solo paciente. Ya cuando tú te vas acomodando bien en tu campo, en este caso es un sector salud, entendamos que no solamente se atiende a una sola persona, aquí la atención no es individualizada, sino es prácticamente según van eh, viniendo, ¿no? En el área de emergencia vienen a cada momento personas afectadas, de miles de emergencias que puede verse, ¿no? Al día atienden más de 150 personas, una sola enfermera, y se ve, ¿no? Se ve una clara desgaste no solamente en el trabajo, sino en la atención. ¿No? La atención ya no va a ser igual, quizás ya lo vas a hacer más rápido porque no solamente es la presión por parte de tu paciente, sino también la presión por parte de tu jefe inmediato, ¿no? En este caso, nuestros licenciados que a veces están atrás y al pendiente, ¿no? De sus enfermeros que tienen que ver la calidad de vida, que por A o B puede pasar a mayores, estar atrás pendiente, midiendo su temperatura, la presión, o estar enfocados también, ¿no? En respecto al diagnóstico que brinda, porque va de la mano con el médico, que a cada rato está revisando el historial eh, de cada paciente, ¿no? Bien, ahora seguimos. Eh, Seguimos con el término burnout, ¿no? Que se empezó a utilizar a partir del año 1977 tras la exposición de Maslach, ¿no? ¿Quién es Maslach? Actualmente Maslach es una psicóloga estadounidense, ¿no? Actualmente es profesora del Departamento de Psicología y vicedirectora del pregrado de la Universidad de California en Berkeley. Bien, ella fue la creadora de un instrumento, el inventario del burnout, ¿no? En el cual esta escala arroja directamente si ustedes están siendo afectados por este síndrome del burnout o no. Cuánto es el número de tu escala, cuántos mides, ¿no? Respecto a los factores e índices que ellos han determinado. Cada ítem está presentando de 0 a 6, ¿no? En el cual ustedes van a poder visualizar en pantalla, ¿no? Que son series de preguntas en el cual en el año 82 empezaron a utilizarlo. Generalmente lo conocen como MBI, ¿no? Este instrumento es el más importante para que se pueda diagnosticar este tipo de patología, ¿no? Bien. Entonces, para sondear más un poquito respecto al instrumento, antes de que me vaya para otro factor, otro ítem, hay que tener en cuenta que también aquí el psicólogo Michael indicó claramente, ¿no? Que es Michael Later, ¿no? Indicó claramente que de una de las formas más satisfactorias que una persona puede cambiar, ¿no? Es indicando la verdad. El hecho de que te puedan realizar un tipo de evaluación no significa que realizan esta evaluación para determinar que estás mal y te puedan sacar de tu trabajo, sino para poder ayudarte. Un psicólogo jamás va a querer verte perjudicado en tu puesto laboral, ¿no? Sino al contrario, queremos dar ese soporte, ¿ya? El soporte. Por ello, en el futuro, si en algún momento a ustedes les pueden brindar este tipo de inventario, traten en lo posible de responder la verdad, ¿no? Ya que es muy importante para poder uno determinar el tipo de diagnóstico que uno puede tener. Bien, listo. Seguimos. Entonces, seguimos con las definiciones en sí del síndrome de burnout, ¿no? Como comentaba Maslach, ¿no? Se describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, ¿no? Ella indica que mediante el estrés se deriva de varios rasgos, ¿no? Dentro del estrés se genera el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta que es la respuesta extrema al estrés, o sea, prácticamente el estrés crónico va de la mano con el burnout, ¿no? Tendríamos repercusiones de índole individual, pero también afectaría aspectos organizacionales y sociales, en este caso su sector de salud, ¿no? Como les indiqué, el ambiente quizás no es el adecuado, no es un ambiente bonito, sino es una
carga, una responsabilidad que ustedes tienen al estar pendiente de todas las funciones que al día pueden tener más de 10 funciones y las tienen que cumplir, ¿no? Porque es parte de ser un personal de salud, ¿no? Seguimos. Es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que está vinculado con el ámbito laboral, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida del empleado, ¿no? Puede tener consecuencias muy graves, tanto en la esfera física como en la psicológica. Más nos evocamos en la psicológica porque ahí ya derivamos a muchos factores que más adelante lo vamos a indicar. Bien, ahora, según Gil Monte, lo define como una respuesta al estrés laboral crónico, integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse agotado, ¿no? Estas ambas definiciones coinciden en apuntar que es una inadecuada respuesta al estrés crónico y es el detonante de este padecimiento, ¿no? A partir de ello ya empieza a generarse este síndrome del burnout. Bien, ahora, los síntomas más comunes que nosotros indicamos siempre va a ser la depresión y ansiedad, que son el motivo de la gran mayoría del personal de salud. Bien, ahora, el síndrome de burnout fue declarado según la OMS, ¿no? En el año 2000 como un factor, ¿no? De riesgo laboral. Este es por su capacidad para afectar la calidad de vida, la salud mental e incluso hasta poner en riesgo la vida, porque hay muchas personas que optan también por el suicidio. Es tanto el estrés que uno puede tener, es tantos pensamientos en mente que cada personal tiene, ¿no? Que puede conducirte a un suicidio y es lamentable, pero es lo que genera el síndrome del burnout cuando hay una sobrecarga laboral o un estrés que está afectando no solamente a tu persona, sino a tu mente, ¿no? Como lo había indicado, su definición no se encuentra ni en el DSM-5 ni en el CIE-10 actualmente, ¿no? Pero usualmente se describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, ¿no? Cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización, como lo habíamos indicado, y la disminución del empeño laboral, ¿no? Ahora, eh, actualmente nosotros vemos en este proceso, ¿no? Que siempre nos va a acompañar los puntos claves, o sea, es decir, que si tú tienes una función y un rol en el sector salud, tienes que tener en cuenta que no solamente te vas a encargar de una sola área, sino vas a ver otras áreas. Y más si es que ya vas inclinándote o asumiendo roles mayores, cargos mayores, ¿no? Al tener más cargos, recuerda que siempre vas a tener más funciones. Pero estas funciones no solamente van a ser tuyas, sino también vas a tener que liderar un equipo, un grupo y ver cómo están trabajando ellos. Bien, aquí el personal enfermero, ¿ya? No solamente tiene y se encarga de poder ver al paciente, sino también a rellenar una serie de, si es que no me equivoco, ustedes utilizan un Cardex, ¿no? Y el Cardex sí o sí es una exigencia, es una obligación que ustedes tienen que rellenar porque es parte de su rol, es una prueba de lo que ustedes están realizando, ¿no? Muy aparte, tienen que empaparse de todo este tipo de capacitaciones porque algunos no, todos conocen al 100% este programa, ¿no? Cuando uno ya asume un rol o asume este tipo de rango, ya tiene que estar empapado de todo, ¿no? Tiene que tener de conocimiento de ello, tiene que capacitarse en otras funciones, muy aparte de toda esta sobrecarga laboral, se acercan los pacientes. ¿Qué pasará si mi paciente se ve afectado en algún suministro que yo le apliqué, ¿no? O si es que al día siguiente mi paciente falleció, porque como usted indica, al inicio todo es bonito, ¿no? Bueno, vas a recorrer a tu paciente, estás muy feliz, estás muy animado por todo, estás al pendiente, pero cuando ya van pasando los años, uno ya tiene muchas cargas en mente, ¿no? No solamente deudas, sino en este caso la carga familiar, quizás en casa, ¿no? Los hijos, la esposa o el esposo, son bastantes problemáticas que uno ya va teniendo, ¿no? Como carga cuando uno va trabajando, va laborando. Ahora, cuando tú ya te desempeñas en este enfoque, ¿no? De nuestra función que es la salud, ya tú tienes que saber que va a ser una sobrecarga que vas a tener, pero no te puedes desequilibrar emocionalmente,
Por ello yo siempre les sugiero no tener a todos una ruleta de vida en el cual todos tienen que medir cómo van, ¿no? En el tema social, en el ambiente, en el rol de trabajo, porque a veces no todos se llevan muy bien. En el ambiente laboral a veces hay discusiones, hay ideas que no concuerdan con uno, pero ya empiezan a sobrecargarte, quizás te empapelan llenándote bastantes documentos, ¿no? De que tienes que cumplir, tienes que hacer tus guardias, si es que no vienes, no vas a estar más, pero siempre va a haber este tipo de inconvenientes para una persona, que eso va a generar, ¿no? Este aumento de carga o estrés, ¿no? Como es más conocido. Bien, ahora, tengamos en cuenta que el síndrome del burnout se define en dos tipos, ¿ya? El trabajador quemado, ¿ya? Se divide en burnout activo y burnout pasivo. En el activo encontramos al empleador, ¿no? Que mantiene una conducta asertiva, no se relaciona con los elementos externos a la profesión, ¿no? En cambio, el pasivo suele tener sentimientos de apatía y se relaciona con factores internos psicosociales. Aquí ya generas idealizaciones que no van, ¿no? Quizás puedes tener la mentalidad de que todos, ¿qué va a pensar la otra persona? ¿Qué voy a hacer? Me está hablando muy mal, quizás no le llevo bien o ella no me cae muy bien porque habla a mis espaldas. Siempre hay idealizaciones, no solamente en la mujer, sino también en el hombre, ¿no? Que quizás están hablando mal de mí y siempre vas a tener esas ideas negativas en mente para que tú desarrolles en el personal. Pero usted como trabajador, ¿no? Actualmente, ¿usted cómo puede indicarme, ¿no? Su entorno laboral, porque tampoco no creo que sea perfecto, ¿o sí, licenciado? Bien, lo que yo podría señalar es de que siempre en el área hospitalaria, sobre todo, por la gran demanda de pacientes, hay un factor que mantiene constantemente estresado a todos nosotros, los profesionales de enfermería. En muchas instituciones del Estado, existe una gran brecha de personal. Una enfermera que debería atender máximo 8 pacientes en hospitalización tiene que atender generalmente 16 camas, 16 pacientes, y si una compañera por algún motivo ha faltado o está de vacaciones, de repente tiene que hacerse cargo de 24 camas, tiene que supervisar al personal técnico, que muchas veces no realiza las actividades en su debido momento, o sea, una gran carga de estrés, ¿no es cierto? Pero que sí yo podría afirmar que es por por la gran brecha de personal que existe en este caso, ¿no? Claro, entiendo. Obvio, es lógico lo que usted me está indicando, ¿no? El compañerismo también va a depender del liderazgo que puedan tener cada uno en su sector, ¿no? De salud. El liderazgo es muy importante y el apoyo que usted me indica que a veces uno falta o quizás ya tienen su licencia o sus años de vacaciones y la persona tiene que sustituir porque a veces el Estado no realiza las contrataciones de inmediato, ¿no? Todavía toma su tiempo para poder evaluar. Ahora, respecto a las personas propensas, aquí viene lo más cierto que se puede oír, ¿no? El síndrome de burnout suele aparecer en la mayoría de los casos en las personas que han elegido este oficio, ¿no? De forma vocacional. Es muy frecuente, sobre todo en los enfermeros, médicos, psicólogos, odontólogos, todas aquellas personas que se evocan al sector salud, ¿no? La saturación va a ser demasiada, ya que las personas no vienen bien. Si tú vienes con una persona que está mal, ¿qué es lo que vas a traer? El mal, porque tienes que, si bien es cierto, ver, observar qué es lo que está pasando actualmente, qué es lo que tiene, cuáles son sus síntomas, tienes que estar pendiente si por A o B es emergencia o urgencia, escoger, porque a veces hay pacientes que vienen de una manera alterada, diciendo quiero la atención de inmediata, pero tú sabes que es una urgencia y no es una emergencia, y a veces por la ignorancia ellos no entienden, ¿no? No entienden que deben de esperar. Entonces, ese es un punto también para ver cómo nosotros podemos manejar o desarrollar este tipo de comunicación, porque aquí ya es la comunicación. ¿Cómo puedes tú comunicarte con tu paciente o con el familiar del paciente y hacerlo entender de que no hay cupos, no hay posibilidad, no hay adicionales y de que no es una emergencia, que no puede pasar como emergencia, ¿no? Porque algunos entienden muy diferente, ¿no? Quizás es la ignorancia de cada uno. Ahora, este síndrome como tal
las manifestaciones y el malestar no solo se van a extender en la vida laboral, ¿no? En los hospitales, en los establecimientos de salud, sino también llegan a alcanzar en la vida social y familiar del trabajador. Tanto así que afecta el trabajo cuando llegas a casa y puedes quizás desquitarte, ¿no? Con algún familiar tuyo cercano. Es tanto el estrés, tanto la satura, que de frente llegas a casa y puedes tener inconvenientes, ya sea con el esposo o la esposa o los hijos, ¿no? Entonces, va a depender de cómo uno trabaje o cómo uno pueda realizar este cambio, ¿no? Si es que aceptas asumir estos retos de poder cambiar. Hablando de las causas principales, ¿no? El principal detonante que me hablan del síndrome del burnout, ¿no? Es tu entorno laboral. Si tu entorno laboral está mal, lamentablemente vas a tener tu día muy malo. Es decir, que, pero mi entorno laboral en este caso no es tan adecuado, ya que a veces las enfermeras discuten o quizás mis pacientes discuten y no llego a cumplir las expectativas que me ordena el médico, ¿no? Entonces, aquí ya es la satura, ¿no? Estar en la etapa adulta, tener hijos, trabajar más de 60 horas a la semana, te genera este síndrome de burnout, ¿no? Ahora, adicional a ello, tenemos que tener en cuenta que recibimos demasiadas llamadas irregulares. Actualmente, a cada momento nos están llamando y a veces los que tienen, ¿no? Su bloqueador de llamadas simplemente suena, timbra y ustedes cuelgan, pero algunos recepcionan esas llamadas y no responden. Entonces, al día, ¿no? Recibes al día 3 llamadas o más durante toda la noche y no puedes descansar. A veces por la preocupación piensas que te puede llamar algún familiar con un problema grave, ¿no? O quizás cualquier emergencia que pueda pasar en tu entorno, no solo familiar, sino en el trabajo, que a veces te llaman y te dicen, mira, tienes que cubrir este puesto, por favor, acércate y apóyanos, ¿no? Y un punto más es aumentar la carga de trabajo, ¿no? Para pagar tus deudas o quizás algún matrícula de los hijos, los útiles, el dinero en casa, porque quizás actualmente la economía no es tan buena en el país, ¿no? No es un sueldo tan grande que uno pueda distribuir y comprar todo lo que desea, ¿no? Uno tiene que ajustar y tiene que ver las principales necesidades del hogar, ¿no? Y propias también, porque muchos descuidan de las propias por ver a otras personas felices, pero uno nunca debe descuidar de sus propias necesidades. Bien, listo, seguimos. Entonces, el empleado, generalmente el enfermero, está expuesto de manera continua a altos niveles de estrés, ¿no? Como le dije, no solamente del enfermero, sino de su jefe inmediato. La carga de trabajo excesivo, la poca autonomía, las malas relaciones en el trabajo y sobre todo la ausencia del apoyo de su entorno, ¿no? A veces el entorno, los compañeros no te apoyan al 100%, quizás por A o B, ellos también tienen otras funciones y ya no les alcanza el tiempo de poder ayudarte, ¿no? Entendido de camas o quizás en realizar la supervisión de un paciente, de realizar una endovenosa, bueno, realizar las compras, porque a veces los pacientes te dicen, señorita, por favor, ayúdeme a comprar los pañales de mi paciente, o el paciente no tiene el familiar ahí, tú tienes que correr, ¿no? Hasta farmacia para traer todo lo necesario. Y la falta de formación para desempeñar las tareas, porque a veces no todos son capacitados, ¿no? Actualmente algunos tienen el puesto, quizás por conocidos, ¿no? Pero no tienen esa constante capacitación que se debería, ¿no? Y puede llegar a padecer un estrés crónico, ¿no? Que generalmente, como siempre digo, siempre el estrés crónico acaba terminando en síndrome del burnout, ¿no? Listo, entonces, dentro de los componentes personales, ¿no? Aquí va a ver influenciada la edad, ¿no? Ya que la edad se relaciona bastante con la experiencia, ¿no? En cuanto más años tienes, ya tienes experiencia en bastantes problemáticas que vienen no solamente en los pacientes, sino que hay en los hospitales. Ya sabes cada cosa que puede pasar o que podrá ocurrir y cómo solucionar, cómo manejar, ¿no? Cómo controlar estos problemas. Bien, ahora el género, ¿no? El género también es un punto clave, ya que las mujeres pueden sobrellevar mejor las situaciones conflictivas en el trabajo, pero quizás el hombre no, ¿no? Las variables que son la familia. En la familia, obviamente, no todas las familias son de armonía y estabilidad familiar, sino también hay muchos conflictos, ¿no? Conservar, sobre todo, el equilibrio necesario para enfrentar las situaciones. Si sabes afrontar, ¿no?
estas situaciones, vas a poder prácticamente con todo, pero va a depender de cómo tú trabajes con tu manejo y control de emociones, ¿no? Ahora, aquí generalmente también tocamos la personalidad, ¿no? En la personalidad tenemos de ejemplo que son extremadamente competitivas, impacientes, ¿no? Hiperexigentes y perfeccionistas. A veces uno quiere hacer el tendido de camas perfecto para que no te llame la atención, quizás quieres realizar el planchado, tienes que recoger todas las sábanas de lavandería, tienes que colocarlas, más de 180 camas al día para una sola enfermera, ¿no? Y eso si es que falta su compañera, porque ya se llenarían de 360 y es demasiado, pero algunos asumen ese reto, sobre todo los nuevos, los principiantes, que dicen yo puedo hacerlo, ¿no? Y ellos lo ven fácil, lo hacen rapidito porque ya están acostumbrados recién, ¿no? Adaptándose a ese entorno, quieren sobresalir, pero de ahí con los años ya se vuelve un poquito más tedioso realizar este proceso, ¿no? Ahora, también vemos la inadecuada formación profesional, como le habíamos tocado, ¿no? Los excesivos conocimientos teóricos, el escaso entrenamiento en actividades prácticas, la falta de aprendizaje de técnicas de autocontrol emocional para poder sobrellevar el burnout, ¿no? Tienes que saber un poquito controlar tus emociones, saber cómo responder ante situaciones conflictivas, ¿no? O situaciones de riesgo que te puedas exponer, ¿no? Y también los factores ambientales, ¿no? Los cambios significativos de la vida, lamentablemente está la muerte de algún familiar, los matrimonios, los divorcios o los nacimientos de los hijos, ¿no? Que es uno de los factores que también ya empiezas a pensar en qué será a futuro, qué pasará, qué haré, cómo haré, si es que juntaré, no juntaré el dinero, cómo podré seguir continuando con mi trabajo si es que ya tengo un hijo, ahora voy a pedir licencia para este poder dar a luz, ahora el dinero va a faltar en casa, empiezan a tener miles series de pensamientos en ese momento, no solamente las mujeres, sino también los hombres. Cuando uno ya se hace una carga familiar, ya tienes un pensamiento más en cabeza, ¿no? Para que puedas tú determinar cómo poder hacer lo correcto si es que en el trabajo te está saliendo mal, cómo puedo hacer que en mi casa también me vaya bien, porque también me está saliendo mal, señorita, ¿cómo puedo realizar ello, no? Ese es un punto que a veces muchos se terminan relacionando, ¿no? Todo ello al final genera este síndrome del burnout, ¿no? Ahora también tengamos en cuenta que en el hospital o en los establecimientos, ¿no? Hay muchos profesionales que a veces tienden a tener desafíos, ¿no? Condiciones deficitarias, ¿no? En cuanto al medio físico, al entorno humano, la organización laboral, los bajos salarios que a veces también afectan bastante en mente a todo el personal enfermero, ¿no? Sobrecarga de trabajo, el escaso trabajo real de equipo, porque en realidad todos dicen, sí, hay trabajo en equipo, somos muy buen grupo, pero a la hora de la hora, cuando les toca realizar algún tipo de actividad, no se evidencia eso, ¿no? Ya cambian las perspectivas o los puntos de vista de cada uno, ¿no? Tenemos también los factores sociales, como la necesidad de ser un profesional de prestigio, ¿no? Para tener una alta consideración social y familiar y así tener un alto estatus económico, también tenemos una imagen que tener, ¿no? Respeto por la vocación que estás contando actualmente. También es un punto que genera este estrés crónico que va de la mano, ¿no? Lamentablemente con el síndrome de burnout. Bien, ahora, tocando ya las consecuencias, ¿no? Tengamos en cuenta que el síndrome del burnout se caracteriza porque es un proceso que va creciendo de manera progresiva, ¿no? Si no se toman medidas para impedirlo, si no cortas, no erradicas desde ya, lamentablemente vas a dejar que se desencadenen todos estos tipos de consecuencias que lo vamos a visualizar ahora, ¿no? Esto puede provocar que el desgaste laboral, ¿no? Evolucione y alcance otros aspectos como los ideales y a la percepción de los logros, ¿no? A medida que ello va avanzando, ¿no? El trabajador puede tener dificultades para resolver problemas y ejecutar tareas que antes le resultaban sencillas. Antes yo te puedo armar 120 camas, ¿no? Pero ahora, con todos los problemas que me están aquejando, puedo realizar 60, mi cuerpo ya no es el mismo, estoy andando mirando hacia abajo, camino con demasiado estrés, mi cabello se me está cayendo, tengo alopecia circular, que es una de las consecuencias que vamos a visualizar, ¿no? Entonces, todo lo poquito que ustedes lo puedan ver como desgaste laboral
genera realmente el síndrome del burnout que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no? Bien, proseguimos, ¿no? La frustración comenzará a estar presente de manera constante, ¿no? Al ver que tú no puedes realizar como antes ejecutabas tus labores, ¿no? Vas a tener esa sensación de frustración de qué está pasando, por qué está pasando y por qué todo me va mal, porque si piensas en negativo, todo te va a ir negativamente, ¿no? Permanecerás en un estado continuo de agotamiento y los síntomas se van a reflejar, ¿no? En este caso, como les estaba comentando, van a evolucionar a estados demasiado graves. Ahorita ustedes lo pueden ver como, bueno, sí, siempre tengo estrés, es sobrecarga, normal, yo puedo con más. Pero cuando a medida van pasando los años, recién vas a darte cuenta que debes de tener tiempo para ti, ¿no? En algunos casos, los trabajadores pueden llegar a abusar de los psicofármacos, ¿no? Del alcohol y de las drogas. Hay muchos, en este caso, trabajadores, ¿no? Que a veces quieren desquitarse, ¿no? Con una de las presiones que es el alcohol, ¿no? Las amistades, los juegos de partido o quizás las reuniones familiares con los hermanos, bueno, algunos se convierten en alcohólicos, ya que de esa forma no piensan, simplemente quieren estar en un mundo cerrado. Es tanto el estrés que su forma de respuesta es el alcohol. Simplemente voy a tomar porque de esa forma no voy a pensar demasiado. Voy a tomar porque de esa forma ya me quito esta mochila o esta carga que estoy teniendo, ¿no? Pero eso es falso. Eso es totalmente falso. Muy aparte de tu síndrome del burnout, vas a tener otra problemática más que te va a quejar y te va a perjudicar a su salud. Bien, ahora, por último, ¿no? Algunos pueden llegar a tener síntomas depresivos, de psicosis, e incluso tener ideas de suicidio, que aquí ya vamos a tocar un tema de despersonalización, ¿no? Ya que es un tema, es un boom, es un enganche que a todos les está afectando, ya, pero si no tienes de conocimiento, no realmente no sabes de este tema, vas a ver perjudicado, no ahora, quizás ahora no lo vas a notar, pero de aquí a 3 a 4 años ya vas a evaluar tú mismo que tu cuerpo ya no va a funcionar igual, ¿no? Ahora, respecto a las consecuencias físicas, ¿no? Vamos a ver la obesidad, te va a dar demasiada ansiedad en comer, la dislipidemia, ¿no? La dislipidemia, la diabetes mellitus tipo 2, aquí vemos la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, vemos los dolores de espalda, el hombro, el cuello, los hormigueos, y acá ya ves las altas intensidades del dolor, las cefaleas, ¿no? Como personal, ustedes, enfermeras, enfermeros, ¿no? Acá ya van a ver las enfermedades pulmonales, las gastritis, ¿no? Siempre van a haber otras enfermedades severas, pero sí van relacionadas, tienen relación, ya que el estrés crónico desengancha. Tengan en cuenta que el síndrome del burnout es prácticamente lo último que va evolucionando del estrés crónico, ¿no? Y las consecuencias psicológicas. En este caso aquí ya ustedes van a tener insomnio, ¿no? Algunos quizás se vuelvan noctámbulos, algunos ya tienen trastornos del sueño, algunos tienen síntomas depresivos, ¿no? Aquí ya empiezan a tomar tratamientos antidepresivos, quieren tomar quizás su pastillas, clonazepam, alprazolam, su diazepam, ¿no? Para descansar. Con esas pastillas yo duermo, si no, no puedo dormir. Ese es el pretexto de quizás algún personal, ¿no? En el sector salud, pero en realidad es totalmente falso, sino simplemente se están automedicando y se están drogando solos, ¿no? También vemos la internación en hospitales, ¿no? En salud mental, los síntomas de mala salud psicológica, aquí ya las reacciones no van a ser igual, van a empezar a alterarse de forma constante, a todo lo que les pueden decir lo van a ver mal y simplemente su forma de comunicación va a ser más agresiva, ¿no? Su voz va a alzar más, se va a alzar más y toda respuesta que puedan consultarle a usted va a ser de una manera muy tosca, lo cual quizás ustedes no lo quieren hacer, ¿no? Pero eso va a conllevar, ¿no? Lamentablemente el síndrome del burnout, ¿no? Y en el factor de trabajo, ¿no? Se va a ver una insatisfacción laboral, quizás ya no vas a querer trabajar, no, ya para qué voy a trabajar de enfermera, para qué voy a seguir trabajando de enfermero, voy a trabajar en otra cosa, ya no quiero trabajar en esto, me complico mucho, pero si es tu vocación, es tu profesión, lo has escogido tú, ¿no? Lo has escogido tú porque te gusta, te agrada, te encanta dar un gran soporte, una calidad de vida, porque estás atendiendo personas. Bien,
el ausentismo, se va a presenciar también la pensión por incapacidad, ¿no? Aquí ya vemos las consecuencias que te va a traer, ¿no? En tu campo laboral, como vuelvo a decir, ¿no? Las demandas laborales y los errores laborales que se van a seguir evidenciando constantemente. Quizás te olvidaste de aplicar algún tipo de inyección o de tomar la muestra de un paciente, ya las órdenes que te mandan no van a ser igual por falta de conocimiento. Quizás te olvidaste, ¿no? Ya estoy olvidando últimamente, no sé por qué no estoy recordando las cosas, anteriormente estaba más atenta, más pendiente, pero ahí ya vas a notar un cambio, ¿no? Aquí ya se evidencia un cambio. Bien. Ahora, respecto a los signos y síntomas, ¿no? En los signos y síntomas hay que tener en cuenta que aquí siempre yo indico lo principal, ¿no? Las inflamaciones localizadas. Aquí cuando uno cumple a partir de los 35 en adelante ya empiezan los dolores, ¿no? Articulares. Pero en realidad más allá de los dolores son las inflamaciones que están localizadas, no solamente en los codos, sino también en las rodillas. Aquí ya se evidencia un poquito de dolor, ya que uno como enfermero a veces realiza la carga de pacientes para trasladar de cama a camilla o de cama a silla de ruedas, ¿no? Aquí vemos el aumento de la glucemia, ¿no? O el aumento de los ácidos estomacales, la famosa gastritis, que a veces comen, no almuerzan a sus horas o no cenan a sus horas, otros ni siquiera desayunan y llegan al trabajo y empiezan a hacer su rol, ¿no? De día a día, pero se despreocupan, empiezan a despreocuparse por uno mismo, ¿no? Uno de los síntomas que se puede ver, ¿no? Es el sentimiento de agotamiento, ¿no? El fracaso, la impotencia, la baja autoestima, ya no empiezan a arreglarse. Uno como enfermera tiene que mantener su postura y la apariencia, igual como enfermero, ¿no? Quizás yendo cortado el cabello, con una forma de presentable, la presencia, la limpieza, ¿no? Para que tu paciente te mire con esa calidad, con esa limpieza. Y lamentablemente cuando uno tiene baja autoestima ya se descuida de sí mismo. Quizás ya no es el aseo constante, ¿no? Una vez a las 500 y eso varía demasiado. La poca realización personal, ¿no? El estado permanente del nerviosismo. Aquí ya todo les puede parecer miedo, temor, ¿no? Los comportamientos agresivos que lo estaba indicando. Y bueno, encontramos lamentablemente todo el negativismo y procede a los accidentes, ¿no? A los accidentes que quizás te puedas cortar o aplicar algún tipo de inyección tú mismo, ¿no? El absentismo laboral, ¿no? El aburrimiento, que generalmente a muchos de los colegas adultos les puede pasar, ¿no? Con los pacientes. La impaciencia, irritabilidad y la comunicación deficiente, ¿no? Aquí ya no tener una comunicación deficiente ni siquiera con tus compañeros de trabajo ni con tu paciente va a generar demasiados problemas a futuro, ¿no? Ahora sí, hablando del trastorno de despersonalización, ¿no? Y de realización, tengamos en cuenta que el trastorno de despersonalización, ¿no? Se produce cuando siempre o a menudo sientes que te ves a ti mismo, ¿no? Desde fuera de tu cuerpo o percibes que las cosas que te rodean no son reales o es viceversa, ¿no? Los sentimientos de despersonalización pueden ser muy perturbadores en realidad. A veces asumes ideas y afirmas que esas ideas han pasado, han ocurrido en las situaciones de tu trabajo, en lo cual te hace comportar de una manera distinta, diferente. Ya no vas a ser la misma persona, sino en este caso vas a aparentar ser una persona que está bien, pero internamente está mal, teniendo ideas depresoras, ¿no? En este caso ya estamos hablando de los suicidios, que a veces algunos dicen, no, que voy a morir, que quiero morir el día de mañana, pero quizás no lo comentan a algún compañero, simplemente lo tienen en mente, en las noches pueden estar llorando o la incomodidad, la molestia empieza a repercutir, ¿no? En tu ambiente laboral. Ahora, ¿qué es? Más allá de ello, es un fenómeno psicopatológico, ¿no? La persona que experimenta siempre va a sentir esa sensación extraña de sí misma, ¿no? Como espectadora, ¿no? Va a ver lo que ocurre tanto en su contexto interno y externo, ¿no? No solamente en el aspecto familiar, sino también laboral, ¿no? Aquí dentro de estos síntomas, ¿no? Va a haber la sensación de desconexión, no se va a sentir, no va a establecer un buen rapport con su paciente, no va a tener una buena comunicación asertiva con él, no le va a entender, no va a comprender, por más que el paciente desee ser comprendido, en este caso ni el enfermero ni la enfermera va a poder darle
las óptimas, ¿no? Adecuadas atenciones que en este caso el paciente merece, ¿no? Ahora, el sufrimiento significativo, que se vuelven más sensibles en este aspecto, cualquier palabra o cualquier término que ellos puedan escuchar, se van a sentir demasiado sensibles, ¿no? La sensación de ser observados, aquí van a verse el qué dirán, ¿no? Que mi compañero me está mirando demasiado, que está cambiando conmigo, van a pensar que otras personas están haciendo este cambio, pero en realidad eres tú misma, ¿no? O tú mismo. El deterioro de diferentes áreas vitales, ya no vas a estar con mucha empatía con los demás y no vas a ser demasiado apático. Es más, tanto va a ser este tipo de despersonalización que vas a optar a desengancharte con tu grupo social, ¿no? Ya vas a ser solamente tú, no vas a querer relacionarte con nadie, no vas a querer interactuar con nadie, ¿no? Y también, como indico, una de las causas, más allá de los síntomas, ¿no? Hablamos sobre las experiencias traumáticas que uno puede llegar a tener, ¿no? Al tener estas ideas dentro de la despersonalización, vas a tener estos sentimientos de culpa del por qué tuve estos sentimientos, por qué tuve estos pensamientos, por qué tuve esta sensación, por qué me comporté así, ¿no? Siempre va a haber un tema de arrepentimiento que va de la mano con los traumas, ¿no? Las experiencias de estos traumas en sí va a ser también se va a volver complejo y va a ser un problema más que vas a tener dentro de tu síndrome del burnout. Se va a ir acomodando para mal en tu vida laboral, lo cual, como indico, ¿no? Siempre es bueno seguir las recomendaciones que uno puede referirte, ¿no? También encontramos dentro de las causas las heridas emocionales intensas, ¿no? Los trastornos emocionales, las enfermedades mentales graves y en este caso la lesión encefálica específica, ¿no? Yo había indicado que dentro de la despersonalización, ¿no? Sí o sí uno requiere ir a un psicólogo para poder desfogar, ¿no? Interactuar, visitarlo para interactuar e indicar todo lo que te puede incomodar en estos momentos, ¿no? Llevar una psicoterapia es necesario ya que para bien, ¿no? Dentro de la despersonalización, tú ya te vas a un psicoterapeuta o a un psiquiatra. Bien, recuerda ello. El psiquiatra te va a medicar, te va a dar fármacos para que tú puedas tener una sintomatología diferente, distinta, para que puedas mejorar, ¿no? Bien, ahora seguimos con las causas de la despersonalización o de realización, ¿no? Ya que son varias. Para comprenderlas, se suele hacer referencia a la ventana, ¿no? De tolerancia. Toda persona tiene una ventana de tolerancia, ¿no? Hay que tener distinción, ¿no? A las diferentes emociones. En ocasiones vivimos experiencias que quizás son limitadas, ¿no? Estas experiencias pueden ser buenas o a veces pueden ser fantasiosas o a veces pueden ser negativas, ¿no? Nuestro sistema nervioso genera respuestas de activación como la lucha o huida, ¿no? O bien si se excede todavía más, observamos respuestas de congelación. Quizás a veces alguien viene de una forma frustrada y te ataca y tú te quedas callado, ¿no? Y no eres capaz de responder. O quizás algún enfermero viene, ¿no? Y te pregunta, compañero, ¿me puedes apoyar? O compañero, ¿puedes participar en esta reunión? Y simplemente tú te quedas callada y no respondes. Pero no es porque tú quieres no responder, sino porque este trastorno de despersonalización ya se está afectando, ya se está acomodando a tu cuerpo. Bien, estas respuestas se activan por diferentes estructuras del sistema nervioso. Ahora, para poder diagnosticar este síndrome, bien, ya abocándonos al síndrome del burnout, ¿no? Los especialistas tienen que conocer los síntomas, la patología que te aqueja actualmente y realizar una entrevista clínica antes de, ¿no? Con en este caso los enfermeros, ya que les va a permitir averiguar si existe la sospecha de padecer algún tipo de enfermedad, en este caso quizás, ¿no? Si lo relacionamos con burnout o no, ¿no? Y además también les conviene, ¿no? Que en el aspecto profesional conozcas un poquito más de esta situación, ¿no? No solamente dentro de tu entorno laboral, ¿no? Sino también externo al área familiar. Bien. Ahora, vemos los tratamientos. Antes de tocar los tratamientos, me gustaría mostrarles, ¿no? A todos ustedes este video que es de 1 minuto, que siempre usualmente en mis conferencias suelo colocar, ¿no? Que es
uno de los videos que generó impacto, ¿no? Impacto en muchas de las personas. Bien, lo voy a colocar. Me informa si es que lo visualiza, Magister Juan Guamán. Sí, todo, está el tema, síndrome de Burnout. ¿Se siente cansado incluso antes de leer esto? El exceso de trabajo o síndrome del agotamiento profesional amenaza a los empleados sometidos a fuertes presiones o a un estrés constante. El trabajo, de hecho, invade totalmente su vida personal, social y psíquica. Las señales de alarma son trastornos de sueño, fatiga crónica, irritabilidad, migrañas, problemas de espalda, pérdida de memoria, síntomas de depresión, ataques de ansiedad o de pánico. Probablemente se recurra a sustancias adictivas, alcohol, tabaco, somníferos, ansiolíticos. El síndrome, que antes se manifestaba en personas cuya actividad implicaba un significativo contacto con gente, como los maestros o profesionales médicos, afecta hoy en día a todas las categorías profesionales. No le sirve de nada gritarle a sus colaboradores o lanzar el ordenador y los informes por la ventana. El único remedio es dejar de trabajar y acudir a un médico. Recomiendan también establecer sus límites y sus prioridades, compartir su trabajo y hablar con sus colegas y tomar vacaciones antes de estar agotado. Bien, al realizar este compartir de video, bien, quiero acotar algo, que cuando uno realiza su año, ¿no? Laboral, generalmente pide sus vacaciones, ¿no? Pero a veces se le indica, ¿no? No hay personal ahorita y por favor puedes postergar tus vacaciones para la siguiente, quizás de aquí a 2 meses más o 3 meses más hasta que llegue un personal idóneo. Suele pasar, en su entorno laboral suele pasar, Magíster Juan. Sí, existe mucho eso. A veces, inclusive, te, te vienen de tantas formas que ya uno se ve obligado a postergar sus vacaciones, ¿no? Y ocurre de que a veces mucho personal de enfermería trabaja en más de un lugar y entonces está de vacaciones en un lugar, pero en el otro no sale de vacaciones, no coinciden las vacaciones, entonces tiene que seguir trabajando. Entonces sí, ocurre mucho lo que usted menciona. Claro, obviamente que a veces no solamente puede ser ello, sino el factor de ganar más, ¿no? Que quizás si es que trabajo este mes, el compañero te puede dar. Si tú trabajas mi mes, yo te doy mi sueldo de ese mes que me corresponde. Y uno a veces por las deudas o por los compromisos que tienen, ¿no? Quieren ganar ese dinero adicional. Bueno, entre colegas concuerdan, ¿no? Y yo cubro tu puesto laboral, ¿no? Suele verse, bien, vamos a proseguir con las diapositivas dentro de lo que respecta a tratamientos, bien. Dentro de lo que respecta en tratamientos, el síndrome de burnout no debe abordarse de una manera global, ¿no? Con iniciativas que incluyan desde el cambio no solamente en la organización de los hospitales o de los establecimientos, ¿no? Sino también más allá el tratamiento psicológico. Aquí ya nosotros ingresamos, ¿no? A poder evidenciar qué es lo que está afectando en tu día a día, qué es lo que estás evidenciando, que tu cuerpo si se siente igual o no se siente igual a como antes, ¿no? Si quizás desde el inicio te gustó postular ese lugar, ya tuviste esta plaza, ya tuviste esta vacante, estás como CAS o estás como nombrado perfecto, pero más allá de ello, ¿qué estás haciendo por ti? Durante todo este año o durante todo el año 2023, que fue el año pasado, ¿qué es lo que has hecho por ti? ¿No? Para mejorar. Porque pedirte vacaciones no la haces porque estás con deudas quizás, ¿no? Que quieres sobreexigir tu cuerpo, pero al sobreexigir tu cuerpo te estás lastimando en realidad. Estás prácticamente dañando tu salud mental, que muchos enfermeros y enfermeras no entienden ese aspecto, que quizás el cuerpo lo ven de manera física muy bien, pero de manera psicológica en realidad lo están deteriorando, ¿no? Que conlleva lamentablemente a este síndrome del burnout. Bien, listo, entonces seguimos. Podemos visualizar dentro de las diapositivas, ¿no? Eh, en este caso vamos a ver los aspectos, ¿no? En uno de los aspectos que se debe centrar son los siguientes: la psicoeducación y el autoconocimiento, ¿no? Saber qué es el burnout, cómo se origina, ¿no? Al tener en cuenta qué es el síndrome del burnout y qué me puede conllevar,
me va a permitir a mí cambiar algunos estilos y ritmos de vida que quizás lo estoy haciendo rutinario, ¿no? Aprender a afrontar el estrés mediante técnicas de relajación. Muchos desconocen estas técnicas de relajación y respiración, ¿no? Así como la terapia psicológica cognitiva conductual. En la terapia cognitiva conductual más se va a enfocar en cómo tú puedes reaccionar, cómo son tus formas, tus hábitos, ¿no? De comportamiento al tener este tipo de estrés, ¿no? ¿Cómo vas a poder desarrollar este tipo de estrés, pero de una forma óptima, positiva, ¿no? No todo es que te conlleve a lo negativo, sino buscar formas para poder quizás liberar ese estrés que tú tienes dentro, ¿no? Ahora también podemos ver el ajustar las expectativas a la realidad. No solo es sueños, ¿no? Que a veces uno dice, de aquí mañana quiero comprarme por A o B, quiero compartir con mi familia un banquete, algo grande, ¿no? Porque es el cumpleaños de mi hija, pero no tengo dinero. Entonces, no puedes tú idealizarte, no puedes asumir o no puedes comprometerte a algo que no tienes, ¿no? Y es mucho, mucho de lo que pasa con las enfermeras, que a veces uno se compromete y suele frustrarse cuando no lo cumple. Y generalmente aquí debemos de evitar la frustración, ¿no? Ajustar las expectativas a la realidad. Me baso, al decir este término, bien, yo me voy a basar a que tienes que ver lo que actualmente tienes. Si actualmente tú dispones de tiempo, vas a darlo. Si actualmente tú dispones de economía, lo vas a dar. Si actualmente tú dispones, en este caso, de querer tener más trabajo, lo puedes hacer, pero piensa en ti primero antes de poder sobreexigir y lastimar tu mente. Bien, ahora mejorar la autoestima. Quizás en este caso, a veces uno con la ansiedad se empieza a quizás cambiar, ¿no? La forma física, el aspecto físico de su cuerpo. Sobre todo las mujeres, quizás llega una edad en la cual se llegan a engordar un poquito, quizás ya no les importa si es que están gorditas o flaquitas, pero uno tiene que mantener un estilo de vida, deberían hacer deporte. El simple hecho de pensar en deporte dicen, no, ¿qué me voy a estar levantando en las mañanas a correr? ¿Con qué tiempo? Si llego cansada del trabajo o cansado del trabajo, no, para hacer deporte yo no puedo hacerlo. Está bien, quizás no estás haciendo un deporte adecuado, o quizás no lo haces, pero ¿qué me puedes decir de la alimentación, no? Que a veces la alimentación es fundamental. Quizás uno en exceso, a veces por la ansiedad, comen demasiadas frituras, comidas chatarras, ¿no? Que eso repercute en tu cuerpo. Te estás llenando prácticamente de grasa, ¿no? Entonces aquí ya uno va deformándose y luego le echa la culpa, no, me he engordado, bueno, ya la culpa es de mis hijos, ¿no? Porque ya uno cuando tiene hijos ya empieza a descuidarse de sí misma, pero eso es totalmente falso, ¿no? Que quizás es pretexto. La persona que realmente quiere bajar de peso sabe la forma. Todos conocen la forma de cómo se puede bajar de peso, cómo puedes no tener este síndrome del burnout. Todos lo saben. Bien, actualmente ya puedes tener en cuenta de cómo poder afrontar más bien a estas problemáticas que se van a venir. Porque si bien es cierto, si actualmente consideras de que no puedes o no tienes este tipo de signos o síntomas, ¿no? Pues considerarías de aquí a un par de años, ¿no? Porque el estrés se te va a incrementar conforme va pasando los años y vas a tener más carga y responsabilidades, quizás teniendo un estudio adicional, ¿no? Y trabajar la resiliencia y la asertividad, que es un punto muy importante, ¿bien? Respecto a los hábitos de salud, como les estaba indicando, podemos abandonar ya desde ya, al tener una idea, abandonar el tabaco, el alcohol, otras drogas, ¿no? Y realizar regularmente los ejercicios. En el caso que no desees hacer en las mañanas, puedes respirar, tomarte el tiempo, ¿no? De realizar respiraciones a las 6 de la mañana, mirándote en un espejo y viendo, ¿no? La apariencia que tienes, indicando que el día de hoy te va a ir bien, porque si empiezas con una forma y un pensamiento positivo, todo te va a resultar positivo, pero va a depender de ti, ¿no? Aquí son fundamentos importantes, ¿no? Para poder afrontar, lidiar el estrés que uno tiene y contribuir, ¿no? Sobre todo a su salud mental de cada uno, ¿no? En los casos, en este caso afectado de las personas que tienen depresión y ansiedad, deberán someterse ya a un tratamiento farmacológico, ¿no? En este caso ya no estarían con el psicólogo, ya que el psicólogo orienta, ¿no? Sino ya irían al psiquiatra, ¿no?
se realiza la transferencia directamente con el psiquiatra, nosotros observamos, simplemente damos una presunción diagnóstica y evaluamos si es que en este caso debería ya acudir, ¿no? Realizarte la transferencia con el psiquiatra para que ya él te pueda prescribir los medicamentos que vas a necesitar, ¿no? Que es importante tener en cuenta, no por temor, porque al final si es que tú vas a un psiquiatra no es que tú estés mal, ¿no? Significa que ya realmente quieres a tu cuerpo y realmente te quieres a ti, ¿bien? Listo. Ahora, dentro del aspecto profesional, lo que yo siempre puedo recomendar es la actividad física, no ir a terapia, el yoga, la relajación, el mindfulness, ¿no? Que es un boom también, la creación musical, los masajes terapéuticos, ¿no? Que quizás actualmente todos lo pueden encontrar, esas sillas masajeadoras por 5 minutos a 10 minutos que, bueno, no te cuesta mucho tiempo, ¿no? De poder usarlo, el apoyo de los colegas, de tus superiores, ¿no? El cambio de actitud y de la comunicación que vas a tener, que quizás algunos te han empezado a decir que no te van a apoyar, que no te van a ayudar, que no lo quieren hacer o que te dan una negativa a todo lo que propones, que quizás si cambias la actitud, si cambias la comunicación que tienes con ellos, aquí va a influenciarse bastante tu aspecto, tu personalidad y la forma en cómo tú te desenvuelves con ellos, ¿no? Aquí ya tu carácter debe desempeñarse a función de cómo tú tengas la calidez y la comunicación, ya no solamente asertiva, sino una buena comunicación eficaz. Bien. Y al hablarte del apoyo de colegas, es importante que siempre te relaciones con ellos, que siempre tengan unos minutos para poder unirse todos y quizás, ¿no? Dentro de 5 a 10 minutos sea ese break, que quizás no haya tiempo, no, pero señorita, ¿usted cómo puede decir si aquí en este hospital no hay tiempo? Siempre vienen heridos. ¿En qué momento? ¿No? El momento se puede dar, ¿bien? Las excusas lo podemos dejar, pero el momento se da siempre en cuando hay una comunicación y hay un acuerdo mutuo, no hay un acuerdo de todo el grupo. Si el grupo se pone de acuerdo y evidencian realmente qué es el síndrome de burnout y es una parte fundamental para que ustedes puedan estar bien, se puede realizar, pero siempre en cuando va a depender de cómo interactúan con su jefe inmediato. Bien, también vemos la resolución participativa de problemas, ¿no? Y sobre todo la toma de decisiones que a veces quizás se demoran en los pagos o quizás ya hay una disminución de personal, empieza la preocupación, empieza al qué será mañana de mí o si es que el día de hoy quizás me dicen que hasta aquí nada más termina mi contrato. Estas ideas van incrementando, como lo habíamos indicado, va evolucionando, ¿no? Pero no, ustedes tienen que tomar la decisión de verlo para bien, que quizás este no eres tú, que quizás es otra persona, ¿no? Aquí ya cada uno se estudia cómo es, ya sabe cómo es, sabe que si bien es cierto ha hecho unas buenas funciones, obvio que te vas a quedar, ¿no? Vas a seguir trabajando porque eres un buen profesional. Se evidencia que eres un buen profesional y responsable en lo que haces. Y hasta los mismos pacientes suelen hasta sugerirte, ¿no? Para que tú puedas realizar la atención con otros pacientes, te recomiendan. Y eso es muy bueno. Como profesional te va a ayudar bastante, ¿no? Y más para las personas, enfermeros y enfermeras que están iniciando recién. Quizás aún no lo sientas, no sientas aún este malestar, pero a menudo que pasa el tiempo, recién vas a visualizar todo el estrés y la sobrecarga que vas a tener, ¿no? Ahora, el apoyo psicológico siempre se debe de dar, no siempre tiene que estar ahí. Quizás el psicólogo no de una forma individual, sino de manera grupal, ¿no? Una vez al mes, puede ser una vez cada 2 meses que se reúnan todos, que puedan realizar unas dinámicas, ¿no? De expulsión de ira, de quizás este desgaste emocional que has tenido, puedas volverlo a optar, habilitar y se puede evidenciar, se puede profundizar, porque todos los establecimientos hay psicólogos y simplemente es cuestión de conversar, de comunicarlo para que ellos también los puedan ayudar a todos, ¿no? Y coordinar un día y puedan ver si es que cabe la posibilidad, ¿no? De brindar unos 30 minutos y todos pueden interactuar. Para ellos existe la comunicación. Bien, bien, ahora respecto al tema sociofamiliar, en lo social no todos tienen amistades, que te puedan sumar, ¿no? Que quizás algunos te conllevan al alcohol o quizás a fumar o quizás a otros tipos de adicciones.
En este sentido, uno tiene que tener la confianza suficiente y la edad suficiente, sobre todo la madurez, para saber escoger si esto es bueno o malo para tu cuerpo, ¿no? Porque si sabes que estás atravesando por estrés, no te vas a dedicar todos los fines de semana a estar tomando, ¿no? No solamente se evidencia en hombres, sino también he visto enfermeras, ¿no? Que les gusta quizás constantemente beber, ¿no? Bien, mejorar la comprensión social y familiar, ¿no? Que quizás en la casa hay algún tipo de problema, tratar de cortarlo de raíz al momento, no que se expanda, ¿no? Que quizás no quieras meterte tanto porque te pueden reclamar a ti o puedes tocar un tema que a ellos les puede incomodar, pero es importante de que qué pasará si es que lo haces. Porque ahorita tú sabes que no va a pasar porque no has dicho nada, pero no sabes qué hubiera pasado si hubieras hablado, si hubieras dicho tu pensamiento o indicando, mira, ¿saben qué? Estoy viendo qué significa el síndrome del burnout. Ustedes saben que yo trabajo en el sector salud, que por favor espero su comprensión, que cuando estoy aquí evitemos tener este tipo de conflictos, ¿no? Sí, dígamelo, pero hay que resolverlo de otra forma, ¿no? Al resolver de otra manera, cualquier inconveniente que pueda surgir, ya, te va a conllevar a tener un beneficio para ti, ¿no? Así quizás tienes una paz, llegar en casa, escuchar un silencio, quizás cenar a tiempo, mirar un ratito tele, despejarte con otras actividades, quizás la lectura, ¿bien? Te va a traer algo muy significativo y bueno para tu salud y sobre todo para tu salud mental, ¿bien? Listo. Ahora, respecto al apoyo para el cuidado y manejo, no solamente de tus niños, ¿no? Sino tus familiares que dejas quizás a veces a cargo, la preocupación, tienes que tener confianza. Va a depender y va a influenciar bastante la edad, ¿no? Y mejorar el reconocimiento social de las actividades profesionales. Siempre es bueno un halago, no solamente tú misma, sino para tus compañeros. ¿Cómo estás? Muy buenos días, estimada, estimado, su nombre, ¿no? El día de hoy lo has hecho muy bien, o quizás ustedes tienen un cargo actualmente, lo que me están visualizando, quizás decirle a sus encargados que el día de hoy lo han hecho muy bien, que el día de hoy lo ves mejorado, que lo ves radiante, que lo ves diferente, pero tratar de entusiasmar a todos, si es posible, si lo puedes hacer, bien, si es que no, nadie te obliga, pero a decirle a una o a dos personas, les estás haciendo un bien. Aquí que haya un apoyo mutuo, no solamente para ti, sino también para los demás. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Licenciada, en unos momentos vamos a iniciar el rol de preguntas, porque esto que usted está manifestando está sumamente interesante, ¿no? Pero yo lo que quisiera compartir es lo siguiente, ¿no? Generalmente ocurre, eso lo aprendimos en psiquiatría, de que a veces el paciente es el último en reconocer su enfermedad. Entonces, los que de repente podríamos darnos cuenta si algún colega, o pienso en mi caso, ¿no? Si otros colegas se dicen cuenta de lo que me está pasando a mí, porque es, eh, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros encontramos que nuestra compañera, nuestra colega, de repente está no tan animosa como la conocemos, la conocíamos. Los que me han conocido de repente no me encuentran tan entusiasmado como de repente lo era antes. Entonces, eh, hay una frase que estamos manejando últimamente nosotros, ¿no? Acá en el colectivo de enfermería. Cuidémonos para cuidar. Porque si bien es cierto, nosotros siempre hablamos de cuidar al paciente, eh, si por algún motivo no hay personal, como lo acabo de manifestar, por la diferencia de brecha de personal que hay una gran brecha de personal. Un hospital debería tener 800 enfermeros y tiene 200, 300. Entonces, siempre estamos queriendo que el enfermero o la enfermera cumpla, ¿no? Así se acaba el mundo. Pero nos olvidamos que la enfermera es un ser humano que debe de atender con calidad y calidez siempre y cuando pues se respete lo que está escrito, ¿no? Una enfermera debe atender una cantidad determinada de pacientes y no excederse, porque al excederse en atender a una gran cantidad de pacientes, ¿no? Va a estar estresada, ¿no? A veces el personal técnico no cumple con sus actividades, encima hay que estar detrás de ellos. Entonces, eh, yo quería aprovechar esta ponencia suya, ya que acá usted acaba de decir los signos, los síntomas, las causales y hasta el tratamiento, pero quería dirigirme
a ambas partes, a las jefas de enfermera, a las supervisoras, a las que dirigen, a las que están con gran responsabilidad en el hospital y a los asistenciales, ¿no? Porque uno ha tenido la suerte de pasar por ambos cargos. En algún momento yo he ocupado cargos y en otros momentos, como ahora, estoy como un enfermero asistencial, un soldado raso, ¿no? Estoy en el campo. Este, Cuando vemos que falta personal, el personal que estamos a cargo de la parte administrativa, queremos que la enfermera cumpla y estamos detrás y detrás y nos olvidamos que es un ser humano, que no es un robot, que tiene sus problemas personales en casa y que normalmente esa persona debería trabajar pues con 8, con 10 pacientes y le estamos haciendo trabajar con 16, con 20, con 24, porque si no a nosotros nos ahorcan, ¿no? Nos exigen. De igual manera, a veces el personal que está en la parte asistencial piensa, tiene la idea que las que son supervisoras, son jefas de departamento, no hacen nada, cosa errónea, un gran error, porque toda esa carga, toda esa responsabilidad que hay por parte de los directivos de una institución está directamente relacionado o exigen directamente a esta jefa enfermera, a estas supervisoras. En conclusión, muchas veces los que estamos en la labor asistencial no comprendemos, y como usted dice, no felicitamos, no agradecemos a las que están en los cargos, a las jefas, a las supervisoras, a las coordinadoras, que pensamos que están solamente detrás de un escritorio, cosa que no es así. Y por otro lado, muchas coordinadoras, muchas supervisoras, muchas jefas de departamento, en algún momento se olvidan de que la enfermera asistencial, que es como un soldado ahí, en lugar de trabajar con 8 pacientes, con 12 pacientes, ¿no? Este, Trabaja pues más de lo que debe hacerlo, ¿no? Se le encarga mucha responsabilidad. Entonces, lo que yo pediría a través de esta ponencia es que nos cuidemos. Cuidémonos todos los enfermeros, los profesionales de enfermería, porque no lo van a hacer las personas de otras carreras. Los médicos se cuidan entre los médicos, las obstetras se cuidan entre las obstetras. El personal técnico, ellos van a ver por ellos. Los enfermeros que tenemos cargo, cuidemos a las enfermeras asistenciales y los enfermeros asistenciales, cuidemos a las enfermeras administrativas. ¿Por qué? Porque somos nosotros el bastión de todos los hospitales y sabemos que a nivel nacional, en el Perú, en nuestro país, en todos los establecimientos de salud, existe una gran brecha de personal de enfermería. Deberían de haber en un centro de salud 20 enfermeras, hay 2 o 3. Debería haber en un pabellón de cirugía de un hospital X unas 30, 40 enfermeras, de acuerdo a la cantidad de camas, y hay solamente 15, 16. Está demostrado con fórmulas que en enfermería hay una gran brecha de personal y que las enfermeras trabajan más de lo que deberían de trabajar como cualquier otro trabajador. Entonces, mi solidaridad con todas y cada una de mis colegas, desde Tumbes hasta Tacna, pasando por la Amazonía peruana, costa, sierra y selva. Y desde acá, invocarles a que nos cuidemos todos los licenciados en enfermería, hombres y mujeres, que sigamos algunos de los consejos que nos está dando en este caso, la especialista. ¿Y por qué digo algunos de los consejos? Porque hay consejos que no se pueden realizar, lastimosamente, licenciada. ¿Cuánto nos gustaría a los enfermeros no trabajar en 2 lados? Pero a veces la necesidad, los bajos sueldos, hacen de que estemos obligados a trabajar en 2 lugares. ¿Cuánto nos gustaría despejarnos y irnos de vacaciones a Cancún? Pero la responsabilidad que tenemos en el hogar, muchos de nosotros, la responsabilidad con nuestros familiares, etcétera, impide que podamos cumplir ese deseo, porque todos lo deseamos.
pero sí hay muchos consejos que sí podemos seguir. Cuando estemos en un servicio, saludarnos, de repente compartir un desayuno en un momentito determinado o al culminar el turno, juntarnos y compartir un menú, porque no es necesario que sea un banquete, basta que sea un menú, que nos sonriamos un rato, que nos contemos algo, que nos distraigamos en algo nosotros. Y sobre todo, que cuando tengamos algún problema que se presente laboralmente, nos apoyemos y no echemos leña al fuego. Cuidémonos nosotros, cuidémonos los enfermeros y enfermeras para estar bien y así nosotros poder cuidar a los demás. Porque toda la persona que se ha metido para trabajar como enfermeros o enfermeras, tenemos vocación de servicio. Hemos sonreído cuando hemos sido jóvenes, nos hemos quedado más turnos cuando éramos internos de enfermería y con alegría dobleteábamos los turnos, pero es muy cierto que el gran déficit de personal que origina la brecha de personal de enfermería es un factor muy grande por el cual hoy en día probablemente muchas enfermeras y enfermeros estén iniciando un síndrome de burnout o ya lo estén pasando. Entonces, le invitaría a que ingrese al rol de preguntas. Licenciada, de repente por ahí hay preguntas. Usted, Claro, estoy visualizando a Mónica. Ahorita voy a indicar, sí, estoy visualizando también Laura Ortiz. eh, en estos momentos, indicarles que aún estamos en lo que respecta, ¿no?, a los tratamientos que vamos a evidenciar. Todavía vemos, ¿no? Para poder nosotros, a ver, respondiendo a tu pregunta y también para culminar las diapositivas, ¿no? Tengamos en cuenta de que, si bien es cierto lo que indica el magíster Juan Guamán, ¿no?, es que a veces los psicólogos te dicen, tómate el tiempo de vacaciones, ¿no? Tienes que tener una semana de vacaciones, pero la pregunta aquí es ¿con qué dinero? O la pregunta aquí es ¿con qué tiempo? Si es que tengo 3 hijos, muy aparte tengo que llevarles al colegio, o aparte tengo mi esposo que tiene que venir en casa y tengo que quizás servirle la comida. Entonces, no es una obligación, bien, pero aquí ya no solamente va a depender de quizás no cumplir todas las recomendaciones, sino algunas, de las cuales el tema de relajación, ¿no?, y respiración es una de las técnicas que muchos licenciados, enfermeros y enfermeras pueden realizar en las mañanas, ¿no? Esta técnica va a ayudarles bastante, no solamente a poder desfogar todo tipo de problemáticas que puedan aquejarse, ¿no? Sino también a la vez van a poder ustedes tener un poquito más de paz y control consigo mismo, ¿no? Ya que no queremos que este factor, que es síndrome de burnout, repercute más, no solamente en ustedes, sino que se expande en todo el ambiente. Si ustedes están observando a algún compañero o compañera que no es igual, es momento de que ustedes puedan acercarse e indicarle qué te está pasando. Y si es que no quiere comentarte el problema, puedes sugerirle, ¿no? Oye, mira, ¿sabes qué? Puedes consultar a un psicólogo en línea y puede quizás darte algunas recomendaciones. Yo sé que quizás tu problema no es de mi incumbencia, pero sí me gustaría verte diferente como siempre has estado, ¿no? Porque algunos son más risueños, pero de la nada, a veces la fatiga laboral les hace más gruñones, más respondones de una manera negativa, que quizás ya están a la defensiva, que todas las bromas que en algún momento le has llegado a hacer le ofenden y ya no quieren quizás tratarte de la misma forma, realizan este tipo de cambios, ¿no? Para nosotros prevenir el síndrome de burnout, ¿no? Siempre yo indico que deben de respetar sus horarios de descanso y comida. Algunos se quedan hasta las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, realizando trabajos adicionales, ¿no? Y duermen 2 horas, porque a las 5 de la mañana o 5:30 ya tienen que salir rápido para poder ingresar a su establecimiento de salud u hospital en el cual están trabajando, porque la puntualidad es la imagen de la persona. Pero a veces ese sobreesfuerzo de dormir 3 horas o 4 horas no es adecuado. Todos sabemos que la persona debe dormir sus 7 horas a lo mucho.
de 6 a 7 horas, pero no lo respetan, ¿no? No respetan eso y solo duermen 2, 3 horas e inclusive indican que ya están acostumbrados, porque cuando hacen sus guardias ya empieza a volverse una rutina, ¿no? Bueno, me voy a quedar hasta las 6 de la mañana, voy a cubrir un turno más, este ingreso va a ser mejor para mí. Lo estás considerando de esa forma porque ves que el tiempo pasa al realizar una actividad de atención, pero ese tiempo que pasa a realizar esta actividad de atención va a generar en tu cuerpo acostumbrarse y adaptarse a dormir a una hora que no es, que no corresponde. Bien, un punto más es aprender a poner límites antes del exceso de tareas. Si bien es cierto, aquí vamos a ver la margen de recursos o el tiempo para ejecutarlas. Algunos no solamente trabajan en 2 turnos, sino también se atreven a estudiar, ¿no? Que quizás desean aprender más online, pero a veces tanto es el tiempo que se les cruza todo y al final terminan no haciendo ninguna de las actividades. Aquí ya tocamos el tema de procrastinar, ¿no? El quizás mañana lo hago, quedé con mi hija en llevarla al parque a las 4 de la tarde. Ay, pero he llegado cansada. Mañana lo hago. Y llega mañana y nunca lo haces. O tus trabajos y actividades que tienes, ¿no? El día de hoy te ha tocado a ti realizar la limpieza de toda esta habitación. Tienes que, por favor, dejarla bien. Pero tú dices, no, mañana lo hago. Ese mañana sigue volviéndose en un mañana. Bien, llega mañana, mejor pasado mañana lo hago. Y poco a poco vas procrastinando todas tus cosas, pero de esas cosas casuales, esas cosas que no son tan importantes, ya empiezan a volverse importantes. Que sí o sí, que quizás tanto es la postergación que tú haces a tus actividades que sales olvidándote de las cosas. ¿Por qué? Porque al final de las 5 cosas que tenías que hacer un lunes, solamente te acuerdas de 2. Y ya no te olvidas de las 3 que tenías que terminar y culminar, que fueron dadas el miércoles o jueves. Y ese es el peor error que todos llegan a caer, ¿no? Por ello yo siempre les digo que no se apeguen a ninguna rutina, que generen hábitos, ¿no? Que siempre anden con una agenda porque cuando desempeñas este rol de salud que es enfermería, bien, siempre yo recomiendo mantener una agenda, no solamente por los pacientes que tienen, ¿no? Sino también por la saturación y las citas que tienen cada uno. Porque me imagino que a veces las actividades laborales que les dejan no solamente son para los pacientes, sino también para ustedes mismos, en lo que respecta a presentar, ¿no? Sus documentos, que quizás lo había mencionado también, no solamente son papeles, sino a veces te dicen, no, tienes que traerme la copia de tu DNI o nuevamente actualiza tu currículum vitae, por favor, presenta tus documentos que ya no se están visualizando. Entonces, a veces todo ello se satura tanto que al final sales desenganchándote de tu mundo real para vivir un mundo de mentira, en el cual dices que todo está bien y al final alteras no solamente a tu persona, sino en este caso ya empiezas a cambiar tu humor y tu estilo con los pacientes, ¿no? Que se ven afectados. Pero aquí lo único que puedo sugerirte es que promuevas la colaboración, ¿no? Y el buen clima entre todos tus compañeros, ¿no? Que es un punto número 3 para poder prevenir este síndrome. Ahora, cuando me refiero a promover la colaboración de tu buen ambiente, de tu clima, de tu entorno, ¿no? Laboral, me refiero a que quizás a veces tú visualizas que hay diferentes formas de reaccionar de tu jefe, quizás con algún otro compañero, pero ¿por qué a él y por qué no a mí? Porque quizás si es que tú realmente realizas una comparación, ya nunca una personalidad va a ser igual que la otra. Siempre va a haber destacamentos diferentes y distintos, pero lo tienes que conseguir tú mismo, ¿no? Si es que tú no trabajas realmente como es, quizás no vas a tener ningún mérito, ninguna palabra de halago, porque no lo mereces. Aquí tienes que esforzarte para obtener algo. No de la noche a la mañana te van a nombrar o de la noche a la mañana no vas a volver a marcar contrato o de la noche a la mañana tú no vas a seguir manteniéndote con 4 pacientes, que quizás te pueden dar 10 o en el caso del COVID, que muchos fueron encerrados, ¿no? En los hospitales para poder apoyar, pero fue una decisión propia de cada uno ver, ¿no? La economía de casa, quedar encerrado o estar dentro. La pandemia ha afectado bastante. Recuerden que aún nosotros somos la generación post-COVID, ¿no? Nosotros recién estamos acoplándonos. El 2023 ha servido para acoplarse nuevamente, relacionarse nuevamente con el entorno laboral, porque no todos han estado de una manera presencial, sino han realizado las actividades de manera virtual. Bien,
Dentro de la prevención del punto número 4, ¿no? Es aprender a leer las señales del cuerpo y las emociones. A veces, como les indico, nuestro cuerpo empieza a tener hormigueos o quizás, señorita, a veces mis brazos empiezan a moverse solos o mis pies, quizás yo no lo siento, pero siento un entumecimiento en los brazos o en las rodillas, porque hay muchas personas que a partir de los 40 más empiezan a decir que sienten el dolor en la columna y en las rodillas, ¿no? Y siempre, generalmente, cuando están entre colegas, dicen, no, compañera, te sugiero el colágeno, te sugiero vitaminas, pero no es el caso el diagnóstico igual. No todos tienen la misma enfermedad y no todas las personas tienen el mismo diagnóstico. Aquí ya deben de visualizar a un profesional, uno más, quizás al médico o al psicólogo para que pueda derivar y saber qué es lo que realmente te está pasando. No es la opinión del compañero y tú lo puedes hacer. Recuerden que las personalidades son distintas, ¿no? Dentro de separar lo personal de lo laboral, ¿no? Aquí ya tienes que quizás buscar un tiempo libre para ti, si te gusta el canto, te gusta el deporte, te gusta realizar otras actividades, ¿no? En tus tiempos libres, pero lo que me indican todos, ¿no? Señorita, pero ¿qué tiempo libre puedo tener yo? Generalmente tengo que llegar a casa, realizar las compras del mercado, tengo que ver que toda mi casa esté limpia. Entonces, ¿por qué tú tomas esta decisión de poder pensar en ti mismo o tú sola? ¿Por qué no pides el apoyo? Si supuestamente estás dentro de una casa, estás conviviendo, o quizás estás dentro de tu entorno familiar, hermanos, o tu familia, tus padres, o tus hijos, su esposo, aquí ya va a depender del trabajo en equipo de todos. Y cuando me refiero a separar lo personal y lo laboral, no es que vas a mezclar. Si es que por A o B pasa algún problema en casa, quizás discutiste o te separaste con tu pareja, no lo vas a llevar esta situación dentro de tu marco laboral, porque aquí dentro de tu marco laboral tus pacientes no te van a decir, ¿cómo estás, licenciada? No, al contrario, ellos están pidiendo ayuda, ellos les están buscando a ustedes para sentirse escuchados. Y el agotamiento en mente también es bastante complejo. Entonces, ¿qué hacer? Uno, interactuar entre colegas, si es decir, aceptando, ¿no? Lo que indica el magíster Juan Guamán, nos refiere que es bueno tener las reuniones, que quizás en el almuerzo, ¿no? No es un almuerzo tan grande, quizás de costear, ¿no? Montos caros, sino un simple almuerzo puede ser un restaurante, un menú en el cual todos puedan interactuar y poder decir qué es lo que les está pasando, ¿no? Aprovechar esas horas para poder interactuar, no quedarse centrados en el teléfono. El teléfono les está quitando el desgaste, lamentablemente, a muchos y la interacción con los demás. A veces te vuelves apático por estar con el celular, quizás jugando, pero no estás interactuando, no estás hablando con nadie. Y al no hablar con nadie, prácticamente no estás socializando y no estás sabiendo las quejas que otras personas pueden tener. Y si tienes actualmente un cargo, una función, bien, al tener esta función no significa que vas a abusar de esa autoridad, ¿no? Al contrario, vas a demostrar que puedes con todos, pero de una diferente forma en el caso del trato, ¿no? A veces dices, no, bueno, estoy ocupando este cargo y voy a tratar a todos más serio, más estricto, porque tienen que cumplir, si no, se relajan y no quieren hacerlo. No, de esa forma no actúes. Simplemente puedes indicar las cosas que te pueden incomodar y lo que deseas, las expectativas que requieres durante tu semana y va a depender de cómo ellos puedan desenvolverse. Si ellos se desenvuelven positivo es porque lo estás haciendo bien, has brindado una orientación, una comunicación que ha sido escuchada. Y aquí todos están para apoyarse entre todos, solamente que aquí va a depender bastante de la empatía, ponerse en lugar de otros. Aquí muchos descuidan y se despreocupan por los demás compañeros, indicando, ellas tienen sus problemas, yo tengo mis problemas, que cada uno maneje sus cosas como son, pero no se dan cuenta que todos prácticamente son una familia que están viéndose todos los días al año, ¿no? Las caras y simplemente no se saludan, porque hay mucho, frecuentemente pasa eso en todos los lugares, casi establecimientos de salud, como hospitales, ¿no? Y sectores laborales que no se saludan todos, ¿no? Pero yo no la conozco, ¿para qué la voy a saludar? Un saludo no te quita lo descortés. Al saludar estás interactuando. Al saludar estás dando un signo de que pues quizás te encuentres bien, ¿no? De que quizás vas a ver la reacción de la otra persona. No, pero señorita, yo al inicio saludaba, pero nadie me respondía, que quizás también es un punto. Pero si no te respondes, tú ya saludaste, eres una persona madura, con una estabilidad emocional muy buena, ¿no? Y aquí ya no estás viendo por el tema de los demás, sino por ti,
¿no? Aquí estás viendo tus principios, ¿no? Un buenas tardes, un buenos días, y por más que no sea respondido, lo estás dando tú, ¿no? Y esa es la satisfacción de que quizás sea la diferencia entre tú y tu trabajador o trabajadora, la diferencia entre tú o tu compañero o compañera de salud, ¿no? Un punto más adicional a lo que es prevención, ¿no? Es fomentar actividades grupales entre los familiares y amigos. Más allá de tu campo laboral, que ya te recomendé que quizás puedas aprovechar las horas de almuerzo para poder interactuar en grupo y unir a las personas con las que nunca has frecuentado hablar, siempre es bueno conocer, ¿no? Dentro del grupo de familia, ustedes pueden realizar actividades como juegos, ¿no? En este caso, eh, puedes evidenciar el deporte, puedes evidenciar los juegos de mesa, quizás con tus hijos o con la misma familia. Aquí puedes evidenciar una serie de dinámicas que puedes hacer tú mismo con tu familia. Acá ya colocas roles que todos deben de cumplir. Pero me dirás, ¿cómo puedo yo considerar, pensar en todo eso si es que ahorita estoy ocupada en saber en qué momento, en qué minuto, a qué hora tengo que colocar, a qué hora tengo que visitar a mi personal? ¿A qué hora tengo que ver a mi paciente? ¿En qué momento tengo que cambiarle quizás el pañal o suministrar el medicamento o quizás alcanzarle el papagayo? No son tantas cosas, son tantos factores que debes de realizar, tantas funciones, quizás la desinfección de los instrumentos, ¿no? Que quizás te corta y te limita de tener las tareas de casa. Ahora, las actividades de casa que te estoy diciendo no es que ya vas a llegar al día siguiente y vamos a jugar un juego de Monopolio todos en familia y cambies de por sí. No te están exigiendo eso, ¿no? Simplemente proponer ideas, algo que te pueda gustar a ti, que te guste a ti para que puedas hacerlo con ellos, ¿no? Quizás la familia no es tan unida, pero tú puedes generar ese cambio. Al generar ese cambio, se va a evidenciar diferentes formas de pensamiento, no solamente en tu persona, sino vas a evitar que haya una desrealización, acá despersonalización, aquí ya vas a abocarte a otras cosas que va a mejorar también tu salud mental, ya no vas a vivir en una vida estresada porque el estrés crónico sabes que se va a conllevar con el síndrome del burnout, ¿no? Y que es lo que muchos no desean. Bien, listo. En este sentido, estamos finalizando, ¿no? Estas diapositivas. Y sí, me gustaría responder las preguntas que todos me están realizando actualmente. Me dicen, a ver, vamos a poder proceder a leer las lecturas. ¿Cómo poder manejar los tiempos, no? Bueno, sugiero que pueda realizar un programa, un horario, ¿no? Indicando qué actividades, qué días trabajas, qué días descansas. Si esos días de descanso puedes indicar, ¿no? Lo que tú deseas hacer realmente. Quizás ese día quieres irte al zoológico. Bueno, no te puedes ir tan lejos, pero puedes ir a un zoológico con tus hijos y pasar un día ameno con ellos, ¿no? Pero no solamente factor familia. Si por ahora no tienes la familia contigo, pues puedes involucrarte con amistades, ¿no? Unirte con esas amistades, quizás la antigua promoción de la universidad o del colegio, reunirse, juntarse, interactuar con ellos, el saber cómo estás. Siempre es bueno frecuentar eso, ¿no? Y más allá de ello, coordinar, ¿no? Algunos descansan dentro de su grupo de enfermeros, son 7 o quizás 6 o quizás 4 que descansen, y esas personas que descansan pueden hacer algo adicional, ¿no? Algo adicional quizás en reunirse, juntarse, irse de paseo, caminar, despejarse. El despejarse, el respirar es algo muy bueno, caminar en un parque es algo muy bueno, ¿no? Aquí también, a ver, veo más preguntas. Claro, lo había mencionado, que recuerden que el síndrome del burnout, lamentablemente lo están atravesando casi la mayoría de personas que tienen más de 5 años en el campo laboral y desempeñando, en este caso, su función de enfermero. Recuerden que están en un ambiente hostil. Por más que ustedes quieran estar en un ambiente bonito, podrán estar en un ambiente bonito, pero con sus mismos compañeros. Pero de ahí la realidad es diferente, porque estar con enfermos, el mismo término que les estoy diciendo, estar con los pacientes enfermos, atrae toda esa negatividad y la sobrecarga, porque a veces es la impotencia de no poder ayudarlos a todos, que a veces no sabes qué hacer. Por eso te sugiero, ¿no? La constante capacitación o la formación profesional, porque a veces no sabes cómo lidiar con todos esos casos, pero ¿con qué tiempo? ¿Con qué tiempo, señorita, yo voy a formarme, voy a seguir conociendo, estudiando para tratar a un paciente
con diabetes, o un paciente con osteoporosis o quizás con cáncer, en este caso cáncer terminal. Yo tengo de conocimiento que en 2 semanas se muere mi paciente y eso también repercute en mí, tengo deseos depresivos porque me encariñé demasiado, en este caso, ya no quiero seguir continuando en esta profesión, pero sabes que esta profesión es tu trabajo y tu pan de cada día, entonces no puedes soltarlo de la noche a la mañana. Tú has decidido estudiar esta carrera y has decidido también sumarte al apoyo con la calidad de vida, ¿no? Sobre todo de cada paciente y persona que vas viendo en tu rumbo, ¿no? Profesional. Pero más allá de eso, no solamente es ver por ellos, ¿no? Como te vuelvo a repetir, es ver por ti, orientarte, brindarte más tiempo para ti, la calidad para ti. Quizás no puedas viajar, pero puedes darte el tiempo, ¿no? De poder tomar otras medidas, otras cosas, no hacerla rutinaria. Al decirte no hacerla rutinaria, es que quizás hoy estás lavando tu ropa, pero quizás puede haber un día, cabe la posibilidad de que puedas como jugando, interactuar también con tus hijos y decirles, miren, vamos a hacer esto, ¿no? Porque no todos tienen lavadora, imagino, ¿no? ¿Sabe qué? Es un gasto adicional que la lavadora, no, mi lavadora se malogró, ahora estoy lavando la mano, estoy estresada por eso también, porque he escuchado bastantes casos que me han indicado. Pero bueno, lo tradicional, no puedes sumar a tus hijos, ¿no? Que quizás empiecen a ver los estilos de formas de lavar, ¿no? En los tiempos antiguos, antes se pisaba la ropa en una tina grande, ¿no? Lo mismo pueden hacer con los pequeños mientras que se van lavando, ¿no? Son formas, la cosa es buscarlas. Actualmente tenemos un explorador que es Internet, que vas a encontrar de todo tipo de respuestas que tú desees. Otra cosa es buscarlo, porque de que puedas desconocerlo, puedes desconocer, pero otra cosa es buscar, ¿no? El más allá de saber qué hacer, qué más poder hacer, qué más dedicar, a qué más puedo dedicar mi tiempo libre, ¿no? En este sentido, Magíster. Licenciada, tenemos una pregunta. Soy una enfermera joven, me encuentro haciendo mis serums en Tacna y resulta que en el centro de salud al que me han asignado tengo bastante labor, extraño a mis familiares, es la primera vez que me he apartado de mi ciudad natal. ¿Qué debo hacer? Me siento muy estresada. ¿Cuál Bien. sería su sugerencia? Recordemos que al desadaptarse y desvincularse de la unión familiar, ya, prácticamente cuando uno realiza su serum, ¿no? Te desvinculas, pero ya estás con la mentalidad de crecer profesionalmente, ¿no? Es un año de servicio que vas a brindar de calidad, con toda la emoción, con todas las expectativas y el respeto que necesitas y la responsabilidad en tu trabajo. Pero ojo, aquí no vamos a ver tu nivel porque se debería determinar, deberías, mi sugerencia es que puedas acudir a un psicólogo para poder determinar el nivel de depresión. Obviamente, darte una presunción diagnóstica de lejos, ¿no? Es difícil, pero por los términos que puedas escribir, no esa forma de extrañez a la familia, quizás no estás interactuando con ellos, no estás llamándolos. Una cosa es virtual y otra cosa es presencial, tocarlos, abrazarlos, pero más allá puede conllevar una depresión. Tenga cuidado con ello porque a veces la depresión ataca ligeramente, pero luego hay ciertos cambios de humor que obviamente siempre sugiero que puedan buscar, ¿no? Una ayuda profesional para que pueda, en este caso, apoyar. Muchas gracias. Creo que ha quedado claro mucho de los aspectos que rodean al burnout. Algunas últimas palabras que tenga usted para las colegas enfermeras, licenciada, en base a su experiencia. Claro. Eh, Poder decirle a todos, bien, que lamentablemente, nuestro gobierno quizás no es tan predispuesto al sector salud, ¿no? Quizás no haya bastantes enfermeras que cubran los puestos, lamentablemente limitan, ¿no? Acortan el personal porque no hay presupuesto, no hay financiamiento en lo que responde a lo que es demandas de salud, pero puedo sugerirles a todos, sobre todo a todos, que siempre tengan un día, no todo el día completo de las 24 horas, porque respeto bastante que ustedes trabajan, no solamente trabajan, sino algunos estudian, ¿no? Sino en un día de la semana, tener simplemente 5 minutos para ti. Que me digas que no tienes 5 minutos para ti ya es mentira, es un pretexto que no deseas hacer, ¿no?
tener estos 5 minutos para ti, poder pararte ante un espejo, encerrarte en tu baño, mirarte y ver realmente cómo estás despertando. ¿Cómo estás despertando? Porque uno cuando amanece, amanece mal, obviamente, ¿no? No amanece tan atractiva, atractivo, quizás no me he echado mi corrector, o en el caso de los hombres no me he afeitado, ¿no? Pero primero mirar tu apariencia, cómo estás. Si realmente tú te consideras que estás bien día a día, bien, perfecto. Pero vas a verte en el espejo, vas a realizar tus técnicas de respiración. Las técnicas de respiración solamente son de 5 minutos. Bien, al realizar las inhalaciones, ya tú mismo vas a centrar todas las cosas positivas que deseas hacer en el día, ¿no? Que quizás, bueno, que el día de hoy sea un día muy bueno para mí, ¿no? Pero tienes que hablarlo de forma positiva, sentir realmente, hacer creer a tu mente que el día de hoy va a ser grandioso. Si tú no haces creer a tu mente y día a día vas a decir, ay, otra vez el trabajo, otra vez voy a tener este paciente que no me cae bien, este paciente va a venir el día de hoy, es un paciente bien estresante, es un paciente que ya me cansé de una vez, voy a tenerlo demasiado rápido. El simple hecho de pensarlo, ya estás generando estrés. Lo que te sugiero es que prácticamente esperes que llegues ahora para que puedas lidiar. Lo vas a hacer bien porque ya tienes experiencia profesional. Y respecto al espejo que te digo, realiza esta técnica 5 minutos. Respira, mírate en el espejo y si es posible, si es que deseas en ese momento arreglarte, lo haces. Y si es que no, simplemente empiezas a hacer tu respiración, inhalas, exhalas e indicas, ¿no? Que el día de hoy va a ser un día muy fructífero para ti, va a ser un día muy diferente para ti. Pero tienes que decirlo, porque el poder de la mente es así, muy grande. Que quizás, obviamente, levantarse temprano es algo que es muy tedioso, cuesta, es un sacrificio que estás haciéndolo día a día, pero siéntete feliz porque estás rodeado de tu familia, estás sana y salva y no les falta nada. Que quizás tú estás un poquito con todo este estrés, la tensión, has optado en llevar algunos estudios adicionales, ¿no? O tienes algún familiar enfermo, pero prácticamente estás llevándolo tú y tú lo estás manejando. Y actualmente felicito a cada uno de ustedes, ¿no? Que están atravesando por esta situación y lo están haciendo bien, lo están haciendo bien. Simplemente tienen que seguir con esa fuerza, ¿no? Pero ponerle un poquito más de quizás esta emoción, ¿no? Pero no apegarse a la rutina. Lo vuelvo a repetir, hacer tu vida rutinaria es un desgaste, no solamente físico, sino emocional, de verdad. Bien, bueno, espero que les haya gustado, ¿no? Este tema del síndrome del burnout, porque lamentablemente el lugar más afectado, donde lamentablemente afecta y se siente más, es en el personal de salud. En este caso, ustedes, enfermeros que están rodeados día a día, y agradecernos por los cuidados que siempre hacen a todos los pacientes con su excelente profesión que tienen y ese magnífico corazón que día a día ponen, ¿no? Para poder realizar la atención a todos exactamente. Bien, muchas gracias, más bien, Magíster Juan Guamán, por la invitación. Es un honor, un gusto, ¿no? Poder brindarles esta sesión a todos ustedes. Y a usted, licenciada, agradecerle a nombre del colectivo de enfermería, de todos los enfermeros del Perú que nos están viendo, porque de verdad que este tema es necesario conocerlo, es necesario recibir los consejos de una especialista, porque cada uno en su campo, ¿no es cierto? Y recordarle a todas nuestras colegas, a las internas de enfermería, futuras colegas nuestras, que compartan este video. En la medida que nosotros nos cuidemos a través del conocimiento de estos temas, nosotros vamos a poder estar bien y vamos a poder seguir cuidando a los demás. En ese contexto, recordar que el colectivo de enfermería, que fue creado en el año 2014, sigue adelante bregando para poder brindar ese tipo de cursos, de capacitaciones, de entrevistas, y que lo hacemos con mucho cariño. Con mucho cariño, desde esa época han pasado la pandemia, en la pandemia hemos continuado con este tipo de cursos, de capacitaciones, hoy en día lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo. Hoy estamos tratando el síndrome de Burnout. Por favor, a todas las estudiantes de enfermería, las internas de enfermería, a nuestras colegas asistenciales, nuestras colegas administrativas, a las docentes, ayúdanos a compartir este tipo de ponencia, de entrevistas,
porque los beneficiados debemos de ser nosotros, los enfermeros. Este, a todos los que se han registrado en el link se les va a hacer llegar su certificado virtual gratuito por haber escuchado esta ponencia y sigue el compromiso. Este 28 de enero vamos a tener una entrevista con un abogado especialista en lo laboral, en lo penal, porque todos sabemos que hace un mes aproximadamente una colega arbitrariamente fue detenida en un hospital estatal en Piura y bueno, debemos de aprender a defendernos. Primero nosotros y después unidos todos nosotros. Por eso vamos a tener el tema qué hacer en caso de abuso de autoridad y detención arbitraria. Los invito de todo corazón a seguir sintonizándonos acá en nuestro canal Colectivo de Enfermería, de ingresar a nuestra página en el Facebook Colectivo de Enfermería Perú. Un saludo cordial.